Bienvenidos un día más a Gol de Oro. Hoy toca volver a la Premier League, a hablar del Manchester City y su mercado de fichajes. Estamos en pleno Mundial de Clubes, han pasado fácilmente ese 0-6 o 6-0 al Ain, el partido de inicio. Ya están jugando los fichajes, Cherki, Nuri y Reinders. Vamos a hablar un poco de lo que le queda de mercado, de cómo ha sido su mercado y de qué esperamos que sea este propio mercado de fichajes. Con Pablo Regueiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adri? Bien, muy bien. Con ganas de hablar del City, que ya ha empezado la temporada, digamos, con ese Mundial de Clubes, así que a ver qué tal, a ver qué tal. Claro, primero, hablas de ha empezado la temporada. ¿Para ti empieza o acaba ya? ¿Esto es 25-26 o 24-25? Esto ya casi es temporada que viene, porque entre que va casi todo de corrido, van a tener nada para descansar y los cuatro fichajes que han hecho ya están jugando, que los han hecho antes del Mundial de Clubes. Es que prácticamente se puede considerar que este año no hay parón. Quizás unos meses, imagino, antes de continuar con la pretemporada, pero vamos, esto para mí ya es 25-26, muchos ya han echado a rodar con fichajes nuevos, o sea que esto ya es casi temporada que viene, bueno, sin casi. Es que, claro, yo me quedé con la duda de. Hostia, esto es un poco coitus interruptus. No hay tiempo de descanso, hubo un par de selecciones como si fuera septiembre, pero hubo un mercado de fichajes como si fuera diciembre o si fuera julio. Bueno, la FIFA todavía tiene mucho que explicar, al menos en esta materia. Veremos luego si hace alguna explicación más, que parece que no. Bueno, vamos a entrar en materia con el City. Aún tiene que jugar el Manchester City contra la Juventus en esa última jornada de su Pues, grupo G. No obstante, el equipo ya ha hecho muchos fichajes. Como os decía, hablaremos un poco de esos tres movimientos que han hecho, pero sobre todo hablaremos de cómo han llegado hasta aquí. La temporada 24-25, que no ha sido la más fácil, posiblemente ha sido, Pablo, la peor, ya no desde que llega Guardiola, igual hasta desde que llega el Emiratos Árabes. desde que llega a Emiratos Árabes, creo que no, porque los inicios de Emiratos Árabes fueron un poco trambólicos, con aquel fichaje de Robinho a última hora procedente Ujú. del Madrid, y bueno, han ido muy poquito a poco. Pero sin duda lo primero que decías es cierto, es la peor temporada del City con Guardiola como entrenador, peor que la primera temporada, de hecho, que consiguieron, si no me equivoco, 78 puntos, tercera clasificación, la tabla me refiero. Este Ujú. año creo que han terminado con 71, también terceros, o sea, es peor temporada que incluso el primer año de Guardiola. Es cierto que al final le metieron un poquito de ritmo a los partidos y consiguieron esa clasificación a Champions un poquito tranquila, digamos, quedaron a 3 puntos del Arsenal, se quedaron dos por encima del Chelsea, cuatro por encima de Newcastle y Villa, pero el tramo de temporada con varias derrotas seguidas, la derrota en Champions contra el Sporting de Portugal, la derrota en casa ante el Tottenham por 0-4, la racha de partidos sin perder que llevaban que la cortaron con ese partido. En fin, fue una temporada bastante mala, con una bastante mala racha que intentaron cortar en invierno con algunos fichajes que luego hasta también podemos mencionar, pero sí, sin duda la peor temporada del City de Guardiola, que se ha quedado a cero incluso a títulos, aunque habría que ver si contamos o no la Community Shield del verano pasado. Bueno, en teoría se debería contar, pero a efectos de nueva temporada sin títulos, que era algo que no pasaba desde el primer año, si no me equivoco, de Ujú. Guardiola. O sea que sí, temporada muy mala. Sí. Decía Ferguson en su día que si no vas a ganar la Premier, por lo menos gana algo. Pues esta temporada pues no fue posible. El 2024 del City fue malísimo. Al menos, bueno, evidentemente la segunda parte. La primera no. Ganan la Premier League, ganan bastantes títulos, pero el comienzo de año marcado evidentemente por la lesión de Rodrigo Hernández. No hay Eso es. mucho más que hablar de ello porque realmente fue una lesión gravísima, por supuesto, para el mediocentro, para el City mucho más, que no parecía tan mal equipo realmente. O sea, porque al final creo que a veces simplificamos mucho el fútbol, pero es que a veces es tan simple como eso. Te falta el mejor jugador de la plantilla, los fichajes en verano no mejoraron la plantilla, hablábamos de la marcha de Julián Álvarez, incluso la vuelta de Ilkay Gundogan, que pues, tampoco funcionó demasiado, y al final tienes una lesión grave,
ya no solo como jugador, sino incluso como emblema de club y como imagen del estilo de juego, no hay nada parecido y creo que esa lesión ejemplificó muy bien incluso cómo de mal estaba haciendo el Manchester City en mercados pasados. Recordamos Jeremy Doku, Mateo Kovacic. Creo que el gran ejemplo puede ser Mateus Nunes, que el pobre hombre ha pasado de ser el mejor mediocentro de Europa a no servir para ser mediocampista, para ser lateral derecho incluso. Eso es, El, literal, palabras textuales de Guardiola, o sea que ha sido caída en desgracia absoluta de Mateus Nunes, que realmente no es tan malo como parece. Aunque parezca que sí, yo lo recuerdo en los Wolves, realmente es un buen jugador. Solo que, bueno, se apostó en su día, hace ya 2 temporadas, diría 2 mercados, que el City apuesta por jugadores de mucha conducción, jugadores de mucho amasar balón, de poca inteligencia en el pase, quizás, entiendas inteligencia, no como IQ, sino bueno, igual un poco sí. técnica, y al final acabas pagando las consecuencias cuando te falta tu mejor jugador. La sensación, yo lo firmaba en el guión como fin de ciclo, incluso habló de que Guardiola podría salir, luego acaba renovando Haaland ya a partir del 2025, a partir de Boxing Day, enero, Eso es. diciembre, enero, febrero más o menos, y se recupera un poco la sensación de que, oye, el equipo pues levanta cabeza, llegan a la final de FA Cup, aseguran más o menos la Champions a final de temporada, pero la sensación, Pablo, se quedó ahí. Te quedó ahí porque literalmente ha sido o es un fin de ciclo, va a tener que terminar de hacerse. No creo que fuese un fin de ciclo en cuanto a entrenador, pero bueno, al final ahí cuando tienes a un tipo como Guardiola, pues ya lo dijo él y lo dijo el club muchas veces. Él va a decidir cuándo se va a querer ir del City, el City no lo va a echar. Yo creo que aunque no hubiesen clasificado a Champions, no lo iban a echar. O sea que al final el fin de ciclo, yo creo que ha sido más un fin de ciclo, que también lo decía Guardiola, lo hice, de hecho lo llevaba diciendo bastantes veces, bastante tiempo, en cuanto a plantilla, que de hecho luego podemos hablar de eso también. Son muchos los jugadores que ya se fueron la temporada pasada y que se van a ir esta temporada. El caso más evidente es el de Kevin De Bruyne, que va a fichar por el Nápoles. Y yo creo que el problema estuvo un poco en ese fin de ciclo que no estuvo bien llevado o bien organizado en los, como tú decías antes, en los anteriores mercados de traspasos. Creo que el mercado de traspasos de la temporada pasada no es malo, pero no estaba encaminado a lo mejor a, pues en el caso de que un tío como Rodrigo no te pueda jugar a lo mejor todos los partidos posibles, pues no tener un recambio. Se trajo a Kovacic como más o menos ese jugador para romper líneas y jugar de pivote, pero realmente no es Rodri. Gundogan volvía del Barça, no valía para jugar ahí. Nunes tampoco nunca fue un pivote, era más un jugador pues al estilo Kovacic, más llegador, más de conducción. Se hicieron algunos fichajes en la parcela ofensiva, pero realmente no se llevó a cabo un plan de fichajes de pues lo típico que se dice de plan renove, ¿no? Y sobre todo el gran problema, que más o menos lo han solucionado con los fichajes de invierno y con estos fichajes ahora en verano, no había un sustituto de Rodri. O sea, era un equipo que era muy evidente la dependencia que tenían de Rodri, pero o sea, no han sabido o no fueron capaces de solventarla en ningún momento, y a partir de ahí es cuando empieza el declive. A la lesión de Rodri yo creo que también le tienes que sumar la lesión de muchos jugadores en defensa. El City este año en defensa ha sido un coladero, o sea, no era capaz ni de aguantar resultados defendiendo atrás, ni era capaz de aguantar resultados defendiendo arriba, que es lo típico de los equipos de Guardiola, no esa presión alta, tampoco eran capaces de hacerla, porque luego además también había o hubo un bajón de nivel muy grande en jugadores de ataque. El más evidente también en este caso, aparte de Bruyne, que ha estado mucho tiempo lesionado, el caso de Phil Foden, que ha pasado de ser el mejor jugador de la Premier League hace 2 temporadas a que esta temporada ya estaba completamente desaparecido. A eso también le tienes que sumar Jack Grealish, totalmente desaparecido, Bernardo Silva un poco teniendo que hacer de todos y al final haciendo de ninguno. En fin, jugadores como Kyle Walker, que también forman parte de ese fin de ciclo, se fueron porque ya no dan el nivel. En fin, han sido como varias cosas que han llevado pues que al final pues el proyecto un poco sucumbiese, ¿no? Lo intentaron maquillar, como tú decías, con esa final de Copa, no pudo ser. Al final la clasificación de Champions está ahí, pero sí, el fin de ciclo es evidente, y yo creo que ahora, después de este Mundial de Clubes, se va a continuar con muchos jugadores que yo creo que van a salir del club.
Sí, queda esa operación salida. Todavía ha Sí, arrancado con De Bruyne. Bernardo Silva habló que se podría, bueno, que no iba a renovar y que le queda un año de contrato. Acabará saliendo temporada que viene. Veremos Gundogan, veremos Kovacic, eso veremos es. Nunes, muchos jugadores. Pero como tú comentabas antes, ¿no? Ese plan renove arranca en enero. Bueno, sí, enero, es el mercado de enero. Sí, Llega Vitor Reis, central. Abdulkadir Kusanov, central. Llega Nico González, mediocentro, exjugador del Barça, ahí en el Porto, el último día de mercado, pagando una reverenda pasta por un 60 jugador millones de que... euros. Exacto, es que al final, último día, bueno, también es verdad que hay que poner en contexto que muy pocas veces se hace, oye, pues, ¿cuándo llega? ¿Cómo llega y por qué llega? ¿Cuándo Eso llega? es. Último día de mercado. ¿Por qué llega? Porque no tienes ninguna otra opción. ¿En qué condiciones? Es que te aprietan hasta última hora, encima vas al Porto. Es que claro, Sí, también, oye, pues el precio pues lo maneja y llega a X nivel por sus motivos. Y luego llega Omar Marmoush, que evidentemente es el de los cuatro, bueno, el que más calidad ha aportado y el que más le ha cambiado la cara. También un poco perfil Julián Álvarez, que justo se había ido por una eso pasta es. gansa, por supuesto, pero con ello. Este gasto total, cercano a los 150 millones de euros, si no me equivoco, fue muy repetido, muy cacareado. Justo después de esos fichajes llega la eliminación en Champions contra el Real Madrid, en repesca. Además, bueno, un golpe, por supuesto, duro para el City en cuanto a noticias, recortes, todo lo que engloba un poco fuera de fútbol y, por supuesto, a lo futbolístico que implica quedarte fuera de Champions tan pronto. Es que ni siquiera en eliminatoria, en repesca. Sí, de hecho en repesca y es la primera vez que Guardiola queda fuera de Champions antes de octavos. O sea, para agrandar un poco más lo malo que fue la temporada del City, pues este dato es cierto que contra el Madrid, no contra el mejor Madrid del mundo, ni muchísimo menos. O sea, de hecho estaba un poco ahí a ver quién lo hacía peor, pero esa, o sea, esa fue la realidad del Manchester City, una eliminatoria totalmente merecida la derrota. El Madrid fue infinitamente superior y lo que tú decías, ¿no? Un poco llegar al mercado de invierno para intentar solucionar esa papeleta, muchos millones gastados y millones en jugadores que realmente han jugado poco o nada. Hablabas antes de Víctor Reis, 37 millones, creo que ha jugado un partido en Premier. Sí. Tengo el dato más o menos, creo que fueron 6 minutos. Bueno, O sea, esa fue la aportación de Reis al Manchester City después de gastar esa millonada. pero ¿qué A seis eso le tienes minutos? que, ¿Qué 6 minutos? en fin, sin comentarios. Luego Kusanov, 40 millones, sí que aportó un poquito más, lo intentó. Nico González, bueno, se fichó, como tú decías, para intentar parchar lo de Rodri. Yo creo que no ha terminado de funcionar. Vamos a darle tiempo a todos. Y el que sí que ha rendido muy bien ha sido Omar Marmoush, que es un poco pues ese Julián Álvarez, ¿no? Ese jugador que te vale un poquito para todo, delantero, extremo, jugador de segundo punta, que al final ha terminado rindiendo muy bien y de hecho ha terminado con 8 goles, tercer máximo goleador del equipo por detrás de Foden con 10 y de Haaland con 22 en Premier. O sea que dentro de lo que cabe, el dinero gastado en Marmoush de momento aparenta estar bien gastado. Ha valido algo la pera por lo menos. Warner Bus, Eso por es. cierto, que como tú decías, llega ahí en invierno, llega en enero, y es que al final pues ha sido la única lucecita en toda la temporada del Manchester City que se ha quedado realmente muy corto. En todos estos fichajes, ventas, llegadas, movimientos y desilusiones, llega la supuesto juicio por los 130 cargos, 115 cargos como nombre, como naming comercial, pero que realmente Eso son es. 130 porque, bueno, hubo un error al contabilizar los cargos. Cosa normal, cuando son tantos, pues, oye, Y que te seguirán baila sumando. alguno, que te baila alguno normal, exacto. Hay que decir que muchos de estos son repetidos, al final es un mismo cargo varias veces Eso durante varios es. años, pues bueno, pues nada. Igualmente, se supone que había fecha límite febrero, se pasó a fecha límite marzo, fecha límite abril, y ya no hay fecha límite, ya no hay juicio. Nadie sabe nada más de esto en un No, movimiento clásico del Manchester City y sus abogados, que es la mejor plantilla que tiene, y más después de la sí. temporada, que van postergando cada temporada, bueno, cada mes los deadline, ¿no? Los deadline day, bueno, un momento clásico del Manchester City en cuanto a juzgados. Veremos cómo acaba. Realmente no es que haya salido inocente ni culpable, es que no se sabe nada.
muy posiblemente saldrá inocente. Es mi apuesta, son mis expectativas, ¿vale? Mi previa. Pero no sabemos todavía. A este paso y tal y como está actuando la Premier League, que es la que peor está quedando en todo esto, porque no digo que no tenga razón en muchas sanciones, en muchos cargos, pero cuando el club al que denuncias por incumplimiento de fair play te devuelve la denuncia porque no has tenido en cuenta ciertos aspectos o porque ciertas reglas de la propia Premier League son ilegales en cuanto a patrocinios, inyección de dinero por parte de dueños o patrocinadores, y es el club el que gana la batalla en la guerra y te alarga otra vez lo que es el problema, no la denuncia, pues hasta el final lo que tú dices, llegará un momento o el que el propio City termine ganando otra vez con triquiñuelas, que al final, bueno, esto es lo que hay en temas de derecho y demás, o que se termine postergando la denuncia y el City pues no salga ni culpable ni no culpable, ¿no? Así que bueno, veremos. De momento, como no ha salido nada, puede seguir fichando y a los fichajes de invierno pues ya le ha sumado otros tantos ahora en verano, o Claro, sea que de momento ahí van exacto. a seguir. En el campo tienen jugadores expertos en encontrar el hueco y en los banquillos tienen abogados expertos en encontrar huecos legales. Al final, Exactamente, o sea, el scout está perfectamente está muy hecho. bien hecho, sí, sí, Está muy sí, bien o hecho. sea, está genial. Ahí no hay más. Pasamos a posiciones a reforzar que tenía en el mercado. Veníamos de la temporada, como comentamos, en este previo que venimos haciendo. La portería posiblemente era un espacio donde Ederson y Stefan Ortega no han cerrado nada bien la temporada, no ha sido nada bueno, aunque Ederson venía de temporadas muy completas y mejorando mucho, este año no ha sido. En los centrales, lo comentabas tú, Pablo, muchas lesiones. John Stone se rompe contra el Madrid, Rubén Díaz no tuvo nada de continuidad, Nathan Ake más de lo mismo. Josko Exactamente. Guardiol ha tenido continuidad, pero no ha estado nada bien. Víctor Reis no ha jugado. Kusanov arrancó jugando, luego de repente desapareció. También hay un problema con el idioma, que es que él no habla inglés o no hablaba inglés. Así Y que pues, adaptación, podía ser adaptación. Ha entrado Nico Riley en la banda, ha entrado Rico Lewis en banda, ha entrado Mateus Nunes en banda, Kyle Walker. Posiblemente el Manchester City haya repetido menos de 5 veces alineación defensiva en toda la temporada, en todas las competiciones. No tengo el dato, me lo acabo de inventar. Pero es probablemente que no, cuadra, es que me cuadra. y Guardiola de hecho dijo a lo largo de toda la temporada que, de hecho, me atrevería a decir que no ha podido contar nunca porque Neizag que se lesionó al principio de Sí. temporada, luego el resto vienen como poco a poco. Manuel Akanji también ha pasado gran parte de la temporada lesionado o baja o no rindiendo a buen nivel y creo que no ha podido contar con su supuesta defensa titular, que ya a mí sin preguntas ahora mismo tampoco se habría decirte cuál es o cuál podría haber sido en toda la temporada. Ha tenido muchos problemas en los laterales, otra vez el City con problemas en los laterales, lateral izquierdo, lateral derecho, jugando prácticamente con 4 centrales o con parches como Mateus Nunes, y una de las posiciones otra vez a reforzar la defensa. Siempre a cuestas con la defensa el Manchester City y bueno, para eso han venido un fichaje de momento, a expensas de lo que pase luego en el mercado. Y en portería, como bien comentabas, Ederson y Ortega no han dado el nivel, de hecho se han ido alternando incluso, tanto en Champions como en Premier. Y el que sí que ha salido, que aquí quiero hacer una mención especial a un grandísimo portero, que es Scott Carson, que Joder. después de no sé cuántas temporadas en el City, como tercer portero, creo que se ha retirado con 40 y pico años. Creo que ha jugado 5 minutos contados, pero ha ganado más títulos que probablemente cualquier otro portero de Europa. Y en su lugar ha llegado Bettinelli, del Chelsea, a coste cero, simplemente por mencionarlo, porque el fichaje está ahí y va a formar parte de la plantilla. Obviamente no va a jugar nada, pero probablemente no sea el último refuerzo de la portería Sky Blue. Suena, aunque si eso lo dejamos para después, los que suenan para llegar, pero bueno, sí que podría reforzarse esa posición. Y en defensa, pues lo que tú decías, Rubén Díaz, John Stones, Ake, Víctor Reis, Guardiol, Manuel Akanji, Rico Lewis, Kusanov, Walker, aunque estuvo cedido en el Milan. Y luego hay que tener en cuenta otros 2 centrales, bueno, defensas, que salen en la página oficial del Manchester City, que son Joshua Wilson Esbrand, que estuvo cedido, si no me equivoco, en el West Bromwich, y Yuma Ba, que nos hemos olvidado de Yuma Ba,
fichado del Valladolid por 6 millones, que luego se fue cedido al Lens, si no me equivoco, Sí. que también es parte de la plantilla, aunque probablemente no se cuente con ninguno de los tres últimos que he mencionado. O sea Sí, que estaba leyendo y a mediodía, Jumaba parece que volverá, cedido al Niza. Parece que el Niza será eso cargo de es, su ficha esta temporada. Bueno, parece que está yendo eso bien es. en Francia. Otra gestión fantástica, un central joven, con unas Sí. características físicas espectaculares, que fichas por menos y nada para el City y mira, pues te va haciendo por ahí algún apaño fuera para cubrir, porque seguramente, bueno, el tema con el Lens fue porque te llegaba Kusanov y lo dejaste allí Eso es. cedido para cubrir la zona, y ahora con el Niza pues pasará algo. Pasará Sí, algo. porque No sé muy bien el qué, no pero pasará algo. cuenta, o sea, al final tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete centrales. Veremos lo que pasa, por ejemplo, con John Stones, por ejemplo. Veremos qué pasa con Vitor Reis. Es cierto que está jugando ahora en el Mundial, pero como es joven a lo mejor puede salir. A Bardiol ya se va a contar más como central que como lateral. En el caso, por ejemplo, de Manuel Akanji o Rubén Díaz sí que se pueden adaptar también al lateral derecho, más el suizo que el portugués. En fin, yo creo que la defensa todavía hay que reestructurarla. Han llegado varios futbolistas, o bueno, en este caso uno que no hemos mencionado aún, que es el caso de Ryan Aït-Nouri, y hay que ver cómo se termina de reestructurar, porque de momento es una plantilla bastante extensa, 27 convocados Ujú. al Mundial de Clubes, más 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Wow. futbolistas tiene la plantilla del Manchester City ahora mismo, ¿vale? O Claro, ahí sea fuera que se quedó Grealish, que no se fue quedó convocado. Grealish, Bueno, eso es, hay Kovacic tampoco está, James McCarthy, Máximo Perrone y Calvin Phillips, que sigue siendo jugador del Manchester City, por si alguien se había olvidado. sigue siendo jugador a secas, que eso también O sea sorprende. que sí, eso, eso es, eso también eso sorprende es. bastante. Ya es un punto O de. sea que Bueno, la verdad que, por ejemplo, de esos cuatro que decías, creo que el único que puede ser, digamos, útil para el City puede ser James McAtee en cuanto a jugar rotación, sí, porque ficha baja, jugador de homegrown, inglés, oye, pues te entra por ahí, pero es que en el caso de sacar a Jack Grealish y a Calvin Phillips, el City tiene un problema grave, que es el tema de canteranos y jugadores ingleses. Eso es un tema que tienen que revisar porque no tienen. Literalmente tienen, no hay. tienen muy poquitos, tienen muy John poquitos. Stones, Yo creo que Walker, sí, John Stones, Walker, pero claro, Walker va a salir Foden. realmente, Foden es canterano también, claro, y ve Se parando queda de muy flojo. contar. Se queda muy flojo, sí. Hombre, Oscar Bob y Nico Riley son canteranos también, aunque bueno, Oscar Bob es Sí, noruego, para el entiendo que que ande un cuentan. poco... Yo creo que Oscar Bob, claro, esos jugadores cuentan como homegrown, que es lo que Eso no es es, tanto que sean nacionales, sino que hayan sido criados futbolísticamente canteranos en el club o en en el el club, país. eso es. Porque recuerdo que Eric Dyer, que es inglés, no contaba como homegrown porque fue canterano del Benfica y no pasó Eso por es. Tottenham. Entonces, hay un lío, bueno, un lío, hay una especialidad ahí que entra por ahí. Comentábamos el mercado premundial que debería haber hecho, bueno, premundial, mercado que presumiblemente debería haber hecho el City, portería, defensa, laterales, en general, en plural, En general, laterales, los dos. exacto, y luego medio centro para cubrir, pues, suponía yo a Rodri, pero claro, está Nico González, que tampoco es eso, pero bueno, No, algún mediocampista, entre comillas. y si me apuras hasta delantera, creo que la van a dejar para el final en el caso de que llegue alguien, pero Ujú. si me apuras hasta un delantero te hace falta porque es cierto que Marmoush, como hemos dicho, puede ser ese delantero centro, pero no es Haaland. Es decir, no es el mismo perfil. Tampoco lo era Julián Álvarez, por ejemplo, pero sí que era más delantero centro o más delantero por lo menos que Omar Marmoush. Creo que va a ser la que menos urgencia le vayan a o vaya a tener a la hora de reforzar. Sí que tenían que reforzar el medio del campo, y de hecho yo creo que han intentado parchar un poco ese sustituto de Rodri. Es decir, trajeron a Nico González, ahora han traído a Tijani Reinders, han traído a Ryan Cherki, y yo creo que más o menos entre esos fichajes más lo que hay, intentarán suplir tanto a Rodri en esa posición de pivote como a Kevin De Bruyne, que eso trabaja a tener en cuenta en la fase de creación. Luego ya hablaremos de los fichajes y hablaremos del problema que tuvo el City este año a la hora de generar ocasiones o sobre todo de romper líneas, como hacía Kevin De Bruyne. Para eso vienen muy bien los fichajes que han traído, ¿vale? Que son Tijani Reinders y Ryan Cherky, a los que hay que sumar también, aunque ya lo firmaron hace un tiempo, como Claudio Echeverri, el argentino,
que está jugando también el Mundial de Clubes, aunque bueno, ese sería un jugador más de ataque. O sea que sí, defensa todavía tienen que reforzar, portería veremos, medio campo yo creo que puede estar más o menos cerrado, salvo que encuentren alguna oferta de mercado a última hora, y veremos si refuerzan la delantera. Está viendo por aquí tema de plantilla. Bueno, en ataque tienen. Claro, es que ataque cuenta como puntas. Claro, Pero bueno, eso está es. Haaland, Marmoush, Foden. A partir de ahí, Duku, Sabiño, Grealish. James McAtee entra entre medias. Oscar Bob, Foden entran entre medias. Es un poco. Es una plantilla muy variopinta la del City. No hay interiores y mediocentros y extremos. Hay jugadores muy flexibles en cuanto a posición. Adaptables, eso Exacto. es. Entonces, O bueno, sea, tiene un poco por ahí. quizás puros como tal, quizás Sabiño, Cherki, a lo mejor Echeverry también, pero sí que es cierto que el resto de jugadores se pueden adaptar mucho a esa posición de media punta, interior, extremo, jugador de banda. Entonces, por eso digo que a lo mejor esa posición de delantero centro sí que podrían a lo mejor pensar en reforzarla, pero claro, si quieren una plantilla corta Sí. y ya llevan varios fichajes, pues vas a depender un poco de las salidas también. Pero sí, yo creo que Guardiola también está intentando variar un poquito la plantilla. Ya digo, cuando hablemos un poco de los fichajes lo vamos a ver. Yo creo que va a crear una plantilla mucho más ofensiva, mucho más de tener el balón y de atacar y de no tener que depender tanto de defender replegado, es decir, volver un poco a esa defensa alta que caracterizaba mucho a Guardiola, ¿no? De presión alta, para no generar una dependencia tan abismal solo de Rodri y para no tener que correr tanto hacia atrás, que es otro de los problemas que hemos visto del City esta temporada, que correr hacia atrás a las contras, en el momento en el que se te caen jugadores como Kyle Walker, les costaba un mundo. Entonces, es una plantilla muy de tener balón y de ir hacia arriba como solía hacer antes y de no tener que depender tanto de defender replegado. Eso lo podemos ver luego, pero sí, o sea, ha querido cambiar un poco otra vez la dinámica de la plantilla. Sí, los fichajes han ido un poco por jugadores altísimamente creativos, altísimamente potentes, de zona de tres cuartos para arriba, aunque sean Eso laterales, es, de mucho mediocampismo, mucho jugador de balón y eso de es. muchísimo talento, y que puedan hacer una presión muy alta y que, oye, pues una vez esa presión esté hecha y esté bien cerrada, pues poder darle calidad a las posesiones. Calidad que Eso siempre es. tuvo, pero que venía perdiendo. Veíamos los fichajes que lo venimos comentando, ¿no? Ryan En-Nuri es un lateral, pero que es de todo menos lateral. Es lateral porque hay que ponerlo en algún sitio, pero si fuera media Sí, punta a nadie le extrañaría. Un jugador de muchísima calidad. Tijani Reinders, un interior, medio centro, físicamente portentoso, con buena llegada, muy buena zancada, pero que no se basa solo en la conducción. Y luego Ryan Cherky, un jugador jovencísimo, que es un media punta clásico, que le encanta tener balón y que tiene una calidad es que mete miedo. Solo hay que ver el partido, los minutos, no el partido, los minutos contra sí, España en eso la es. Nations League. Es que tuvo media horita, 20 minutos y sobró Sí, 20 minutos y para cojonar a España. No, hablando mal y pronto. O sí. sea, eso es lo que han traído. Yo lo que te pregunto, Pablo, es estos tres fichajes, más suponiendo que, oye, primero salidas, ¿no? Sí. Tendrán que tener, pero ¿cómo de mejorada está la plantilla solo con esos tres fichajes? Pues mira, yo creo que los tres van a ser titulares, indiscutibles. Quizás tengo la duda a lo mejor de Ain-Nuri en función de qué partidos. Me Ujú. pasa más o menos también con Cherki, pero yo creo que mejoran muchísimo lo que hay. En el caso de Ain-Nuri, bueno, si quieres hablamos de cifras también. Bueno, en total se han gastado 130 millones, Casi nada. con variables llegará a 152. Y en el caso de Ain-Nuri se han gastado 37 más 6 en variables, según de Athletic, ¿vale? Lo que tú decías, lateral izquierdo porque hay que ponerlo en algún sitio, pero realmente viene jugando las últimas temporadas más como carrilero, pero como Ujú. carrilero muy alto, o sea, Sí. casi como extremo. 37 de 38 partidos en Premier, lo que tú decías, un jugador súper ofensivo, muy técnico, muy habilidoso, pero que también aporta muchísimo en recuperaciones en último tercio. 21 la pasada temporada, son bastantes, ¿vale? Bien en duelos también, 56% de duelos ganados terrestres, solo por detrás o sea, por delante tiene solo a Guimaraes y Caicedo, o sea, vaya dos jugadores, y 42 en duelos aéreos. Pero es que luego además
no solo te va a aportar eso en el último tercio, sino que te va a aportar goles y asistencias. 5 goles, 7 asistencias esta temporada en todas las competiciones. Defensa con más goles generados en Premier League. Se dice pronto, ¿eh? Jugador del Wolverhampton Wanderers. Para descender. El equipo que está en Claro, parte es baja que tabla. Lo que es la eso Premier es. League, ¿eh? Es algo Claro, espectacular. Es algo espectacular. Sí hay que tener en cuenta de Ryan Ennuri que no es el típico. Bueno, no, más bien. Sí es el típico jugador de calidad que pasa un poquito del esfuerzo sin balón. Eso es lo que me llama la atención, que es que Ryan Cherky es igual. Son jugadores que no les va el trabajo sin balón y que van a un equipo en el que si no hay trabajo con balón, o sea, si no hay trabajo sin balón, estás muerto. Es un poco que me llama la atención. Por supuesto, son jugadores que están para el nivel, o sea, la calidad les da para jugar en el Manchester sí. City. O sea, lo de, Sí, yo creo lo de que Nuri no lo además dudo. Ryan Aït-Nouri llevaba tiempo ya mereciendo ese salto a un Mm, Big Six. O sea que sí, son jugadores preparados, lo que tú dices. El aspecto técnico-táctico, pues ahí entra Guardiola. mm. Es el que va a tener que corregir un poco. Sí, Porque son jugadores, sobre todo Aït-Nouri, muy bueno en ataque, pero en defensa flaquea más, es cierto que si está bien arropado, como era en el caso de los Wolves, con una línea de tres o por lo menos ujú. con un par de centrales o algún jugador por detrás, no va a sufrir tanto, pero sí que es cierto que en defensas muy descuidadas, pues se le van a ver muchas costuras porque es un jugador que va a tender mucho a ir arriba y a dejar la espalda más suelta. O sea, es Trabajo una con salvajada. balón, último tercio. Es ahí donde Ujú. aporta más. Si el City le acompaña en esa presión alta, va a estar muy cómodo. Si no acompaña, es donde va a sufrir más, en correr hacia detrás. Sí, es un jugador altamente creativo desde el lateral. Estaba viendo un poco sus percentiles que tienen en FBref comparado con otros laterales. Sí es cierto que es un poco injusto porque, claro, comparamos, por ejemplo, a Luca Digne con Ryan Ennuri, por poner un ejemplo, ¿no? Pero Ya. es un jugador que está entre los, por ejemplo, 12 mejores del mundo en asistencias en cuanto a laterales. Entre los 15 laterales que más disparan. Está entre los 3 centrales, el 3% de centrales que más regates consigue. En el 19% que más conducciones hacia adelante, más metros gana. En el 8% que más toques de balón hace en área contraria. O sea, esto es lo que sigue al Manchester City. Es una salvajada. Luego sí, claro, vamos a defensivo. Es parte del 23% de laterales que menos despejes hace, parte del 31% que menos intercepciones hace, parte del 63% que menos bloqueos tiene. Claro, esa es la parte, digamos, negativa. También en pases. Es un lateral que no es muy pasador. También es cierto que los Wolves tampoco es un equipo pasador. No ha tenido ese contexto tampoco en Premier League. Es un equipo más de, bueno, yo cojo el balón, me regateo a 5 y ya vemos qué hacemos en 3 cuartos de campo. Exactamente, y a partir de ahí inventamos un Sí, centro, sí. un pase en profundidad, una jugada, una acción progresiva, lo que sea. Claro, yo creo que va a depender mucho el contexto, ¿no? Lo que decía antes. Dependiendo de qué contexto se encuentre en el Manchester City, pues veremos un lateral izquierdo muy potenciado o muy mejorado o un lateral izquierdo que va a sufrir mucho. Mm, quiero verlo en las grandes citas, ¿no? Contra jugadores que le vayan a buscar las espaldas, con jugadores que le obliguen a estar mucho más atento de estar atrás. Ahí es donde a mí me entran dudas y de saber si va a ser Bardiol el que juegue de lateral izquierdo Ujú. o si va a ser Ryan Aït-Nouri el que juegue de lateral izquierdo. Es ahí donde va a haber que medir un poco el rendimiento del argelino, que, a ver, ya te digo, lleva tiempo mereciendo el salto, pero cuidado, pasar de los Wolves a un City, Sí, no vas a jugar contra los mismos futbolistas todos los días. Y claro. en partidos de Champions es donde va a haber que medirle un poquito también. Pero bueno, yo creo que sí que va a mejorar mucho lo que había, entre otras cosas porque lo único que había era Bardiol y Nathan Ake, que eran jugadores que no ofensivamente, Bardiol es cierto que un poco, pero ofensivamente no te van a aportar tanto y ahí es donde el Sí. City necesitaba un poquito más. Sí, por ahí entiendo que viene un poco la elección de extremos en cuanto a Duku y Sabiño, jugadores muy de uno contra uno y que más o menos se basan por sí mismos para rebasar jugadores y que otro ejemplo de extremo, Jack Grealish, no tuviera nunca esa capacidad para ayudar. Bueno, su lateral izquierdo era un central, que subía de vez en cuando, pero que era más goleador que otra cosa. Yo Eso creo que es. en este City veremos más
un central por la derecha que en zona izquierda. Y ver a Probablemente. Ryan Nuri con más vuelo. Pero al final, con Guardiola puede esperar lo que sea. Lo que sí tengo ganas, muchas ganas de ver es a Ryan Cherky. Ver qué es de él con Guardiola. Porque es puerta grande de enfermería. O sea, o te conviertes en el Messi francés o eres Paul Pogba. Es un poco como se me queda a mí la cosa. ¿Qué esperas tú de Cherky? Yo es que creo que es el típico jugador que con Guardiola evoluciona a muy bien. 21 años, ha costado ya 36 millones de euros, 6 en variables, porque termina contrato el año que viene, si no es un Uh-huh. jugador que fácil te puede costar 80. Luego, además, Eh, perdona que te interrumpa, luego que Lyon, creo que es hoy además, tiene un juicio con la sí, liga porque eso como salga es. negativo, desciende a segunda división. Entonces, Sí, necesitan vender. económicamente se Claro. aprovechó muy bien el City. Ahí la verdad que estuvo inteligente, ahí hay que decirlo. O sea que sí, jugador media punta, extremo derecho, muchísimo regate, mucha capacidad de asociarse en espacios reducidos, buenísimo, 12 goles, 20 asistencias, o sea, a la hora de crear ocasiones, solo Bruno Fernández y Rapiña crearon más que él en todas las competiciones, él creó 125, Bruno Fernández y Rapiña estaban en torno a los 160, y si nos limitamos a juego abierto, los mismos más Mohamed Salah. Claro, estás hablando de jugadores que son, o sea, que han hecho o temporadones, que en el caso de Bruno Fernández es 3/4 del equipo, ¿no? Del United. Es que es- Eh, Oportunidades creadas, 18,3 de media por cada 90 partidos, una media de 0,53 expected assist, es decir, asistencias que puede llegar a generar. O sea, es un jugadorazo, lo que tú decías. Puerta grande enfermería, yo creo que va a ser puerta grande siempre y cuando Guardiola consiga introducirle en el trabajo de equipo a nivel defensivo. Es ahí donde más va a flaquear. Si ahí no trabaja, va a desentonar mucho y no va a jugar. Si consigue mejorar en ese aspecto, sumado a lo que ya es ofensivamente, jugadorazo. Claro, Jugadorazo. él tiene que entender, o tienen que hacerle entender más bien, que si presionamos aquí y ahora, vamos a recuperar mucho más rápido el balón. Vamos a tener más balón. Cuanto más rápido recuperemos, mejor para ti que quieres tener más balón. Si consigue que entienda eso y que se implique defensivamente, es que Cherky puede ser una salvajada. Es que tiene la capacidad, tiene la calidad, tiene muchas cosas para ser muy grande. Es que si Sí. Guardiola consigue que dé ese... Ostras, es que tampoco te digo que sea una máquina de presión, pero que te dé un 10% más de esfuerzo defensivo, ya no solo el City, es que, es que puede ser un jugador para Francia generacional. Sí. O Tiene sea, esa de hecho, capacidad. es el que yo más veo acercándose a ese recambio de Kevin De Bruyne en cuanto a generar ocasiones, no en cuanto a esa ida y vuelta que tenía De Bruyne, que era tal, pero sí en ese último tercio, en cuanto a disparo, porque tiene una barbaridad de disparo, totalmente ambidiestro y capacidad de generar ocasiones con pases, con filtrar pases, yo ahí es a donde veo el sustituto de Kevin De Bruyne. Son palabras mayores, no es muy fácil hacer eso, pero sobre el papel es el que más se adapta a eso que el City no ha tenido este año, por ejemplo, por el bajón de nivel de Phil Foden, entre otros. Llega muy joven y con mucho tiempo para hacer cosas, así que veremos qué tal. Sí, El que no llega tan joven, pero, ojo, es del 98, aquí todavía tenemos mucho que decir, es Tijani Reinders, o Reinders, no sé, bueno, Tijani, para los amigos Tilla, voy a partir de ahora y a ya. ser Tilla, el holandés. Oye, este chico también tiene una pinta espectacular, o sea, es que quería dar percentiles porque me parece, en cuanto a mediocampistas, ¿vale? Que es un poco más bien lo que Sí, es un interior. Está en el 4% de jugadores que más conducciones progresivas, que son conducciones que consiguen avanzar 10 metros o más, o más. en Eso el es. 4%. Está en el 3% que más goles marca, excluyendo penaltis. En el 4% que más goles marca esperados. Expected non-penalty goals. Y luego en el 2% que más dispara. Que esto es justo lo que hace falta al City. Un jugador que Sí. pueda marcar diferencia, que no tenga ningún problema en lanzar un zapatazo si hace falta y sin complejos. Esto es Tijani Reinders. Esto es.
Y de hecho, 77 tiros en calcio, creo que es el mediocentro que más tiros ha tenido, 10 goles. El único mediocentro que ha marcado más goles es Scott McTominay con 4. Claro, hablamos del campeón de liga con el Napoli, que ha hecho. El City paga 57 millones de euros, medio centro de 26 años, se puede ir a 70 con variables, pero yo creo que es un jugador que te va a dar un rendimiento mínimo de 5 o 6 años seguro, seguro. Y lo que tú decías, un jugador que le venía muy bien al City para romper líneas con conducciones o con pases. Es un jugador un poco similar a Gundogan en ese sentido, un jugador que es muy llegador, que entra muy bien desde atrás, que aporta entrando al área, tirando desde fuera. En fin, es un jugador que no solo va arriba, sino que también es capaz de bajar a la base y generar ocasiones, generar juego. O sea que va a ser un muy buen socio para Rodri. Para Rodri, es decir, no un sustituto de Rodri, sino un muy buen socio para Rodri. Esa es la clave que hay que tener con Tijani Reinders, que no es un sustituto, sino un asociativo de Rodri, un aliciente, ¿no? Un acompañante, lo que era el Eso mejor es. Ilkay Gundogan. O Sí, por lo menos la idea, ¿no? No sé si luego, que al final esto pasa siempre, no, es que queremos que sea esto. Bueno, queremos que sea esto porque ha hecho esto en su equipo, pero luego el jugador se desarrollará y acabará siendo X. No tiene nada que ver. Un Gundogan era un medio centro, era un 5 y de repente se convirtió en un goleador. Bueno, pues oye, pasan qué cosas, ¿qué te voy a decir? Ahí eso es. está. Estos son los 3 fichajes que ha hecho el Manchester City premundial. Hasta este momento, que estamos hablando de esto, 24 de junio, ¿qué nota le pones, Pablo? A ver, por lo que han reforzado las posiciones y por quiénes han sido los refuerzos, yo creo que es cierto que ahora es muy fácil, luego regresaremos en verano del año que no he puesto y cómo ha terminado, pero yo creo que les pondría un 8, una nota alta, creo que 8, 8 y medio, un poco a expensas del rendimiento, pero creo que son 3 aciertos, bueno, si incluimos a Bettinelli, muy muy buenos y que hacían falta. Que hacían falta. El que más dudas me dejas quizás es Ryan Aït-Nouri, pero por el salto, digamos, Sí. pero el resto, o sea, los otros dos, incluso Ryan Aït-Nouri, son muy, muy buenos fichajes. Yo en cuanto a fichajes, eh, yo creo que por precio cada uno individual me parece que están increíblemente bien. O sea, lo de Cherky me parece que es Sí, mágico. O sea, porque vamos, por ejemplo, al Liverpool. Van a pagar 120 millones por Florian Wirtz. Bueno, 116 millones de libras por Florian Wirtz. Que están bien pagados, que es un jugadorazo. Pero claro, es que sí, consigues un jugador más joven, bueno, poco más joven, de 21 años, por 30 millones, 30 y pocos. Es que al final te llama más atención, ¿no? Pero creo que iría por un 8. En cuanto al mercado, a mí me hacen falta muchas bajas. Tienen que hacer una limpieza de plantilla altamente grande, o sea, una limpieza importante porque hay mucho jugador que no sobrante, pero que o limpias plantilla o vas a tener una plantilla de 40 jugadores a este paso. Es imposible. lo harán. Lo harán más que nada también, y no es ninguna coña, por el tema del fair play. O sea, aunque no Sí, salgan sancionados de cara al resto de temporadas, sí que para ajustar cuentas aunque no hayan hecho un gasto muy grande, de hecho en gasto neto no es el equipo que más ha gastado en los últimos años, ni en el mercado pasado, o sea, en ese sentido lo tienen más o menos controlado porque venden mucho, sí. mucho canterano, que eso al final es beneficio total para el club, pero aún así sí que van a hacer muchas más. Bueno, no sé si ventas o restricciones de contrato, porque por ejemplo, Kyle Walker, no sé si alguien te va a querer pagar algo por Kyle Walker. Hostia. Claro, a lo mejor una restricción de contrato o alguien de Arabia que te venga a dar 10 Sí. millones, le ofrezca un super contrato y ya. Es que. Víctor Reis, Ya. fue una cesión. John Stones, estos jugadores que hablábamos antes de final de ciclo, pues, y que están incluso al final de sus contratos, pues o toman ahora una decisión o se terminarán marchando gratis. Es Y que luego los así. jóvenes, pues, seguirán cediendo. Es que abuela pluma en ventas, luego claro, aparte de ventas, lo importante que es liberar masa salarial. Si cualquier jugador del Claro, City te va a liberar un montón. Primero, De Bruyne. La temporada que viene está claro que Bernardo Silva vale, pero ahora Jack Grealish, Kovacic, Mateus Nunes, creo que son 3 ventas que habría que manejar. Seguramente entre James McAtee, Nico Riley y Rico Lewis salga al menos uno por tema de canterano. Yo creo que alguno de los tres va a salir.
Rico Lewis creo que es el que menos posibilidad tiene de salir porque ya ha demostrado mucho en el equipo. Nico Riley, el cierre de temporada es bueno. Y luego en defensa yo creo que también habrá un central posiblemente que acabe saliendo en cuanto a venta. Y no cuento con Cusano ni Vitor Reis porque, bueno, los he visto poco la temporada pasada. Reis poco y nada. Entonces, bueno, creo que se quedarán. Pero 4 o 5 ventas me creo que vayan a hacer. Seguramente. Ya nos queda dos preguntas más. Que es, de cara al mercado, al final del mercado, ¿qué le falta por fichar? Podríamos hablar, como mencionábamos antes, de un cambio en la portería, que salga o Ederson o Ortega Moreno y que llegue otro portero de proyecto, ¿no? Más de ¿Tienes algún futuro. nombre? El nombre que más suena y el que yo creo que más gusta es el de Diego Costa, del Uf, Porto, que sonó para varios equipos, el mismo Barça, por ejemplo. Yo creo que es el que mejor se va a adaptar, sobre todo por juego de pies, que es algo fundamental en el Manchester City, ya lo vemos con Ederson dando asistencias. Y yo creo que es el que más te puede cuadrar, sobre todo también por edad, por liga. Lo vas a fichar al Porto, es decir, no se lo vas a fichar al Bayern, y por tanto por precio. A lo mejor por 40 millones de euros puede salir del Porto. Y es un portero para proyecto de unos cuantos años. Yo creo que es el que más me encaja. Obviamente puede haber más, pero así a lo que tú decías, a bote pronto, yo pienso mucho en Diego Costa. Porto, que también está en problemas económicos, con este hombre, Eso es. con Villas-Boas, que está Villas-Boas. en la presidencia. Buena ligada Villas-Boas. Ahora tienen ahí un problema con algún jugador que denunciaron. Bueno, la verdad Sí, no, que la verdad que no son buenos momentos para el Porto. no. La verdad que está la cosa complicada. Portero, tal. Expectativas de cara a la temporada que viene. Es muy pronto, evidentemente. No, Bueno, no se y aún sabe. así, medio sí que lo creo completo. Delanteros, no sé yo si vendrá alguien, sí que tenemos que mencionar el lateral derecho. Ah, En el bueno, lateral ya. derecho, aunque podamos adaptar con algún central, solo Rico Lewis es el único lateral que hay, Ujú, natural, digamos. sí. Yo creo que por ahí se puede buscar algo. ¿Qué pasa? Que estamos en la de siempre. Primero creo que va a tener que salir alguien y una vez Sí. hayas estructurado un poco esa plantilla, ver qué puedes traer. Hombre, sonó Tampoco sé Libramento. si. Pero. Claro, ese Uf, es el es que yo estaba que. pensando también, pero el problema de Libramento es que juegan el Newcastle. El Newcastle no necesita dinero, por lo que sea, vete tú a saber. Y ¿Quién sabe, claro, Pablo? ¿Por qué será? Sorpresa. no sé, sorpresa. Y luego porque el año que viene va a jugar Champions, o sea que tampoco va a haber ningún tipo Sí. de motivación para dejar un Newcastle en el que está jugando, Ujú, en el que lo está haciendo muy bien, está progresando. Hombre, es cierto que si te llama el Manchester City, pues claro. te llama más la atención que jugar en Newcastle, pero como proyecto realmente, si quieres sacar al Ujú, Libramento del Newcastle, vas a tener que dejar mucho dinero en el caso sí. de que te lo vayan a vender, que probablemente no. Sí, Entre sí. otras cosas porque tenemos ahí rifirrafe entre dinero de un sitio y dinero de otro, ¿no? Qatar, Arabia Saudí, no No sé yo está, si. no está ahora la cosa para andar con guerras No, monetarias, ¿eh? no, No, yo creo que no. no, no pinta Así bien. que, como mucho, otro lateral derecho, pero Sí. cuesta ahora encontrarlo, la verdad. Oye, No me encaja me ahora. fliparía Daniel Muñoz con Guardiola, ¿eh? El problema de Daniel Muñoz es que yo no sé si se van a encajar en ese sistema de tres, o sea, de cuatro, De perdón. cuatro. Mm. En el Sí, Crystal es que Palace es. venía jugando muy bien con Gassner de Sí. carrilero. A mí me parece un pepino de lateral, Sí. revelación con el Crystal Palace. Pero me pasa un poco lo mismo que con Nain Nuri. No sé si van a ser dos saltos demasiado grandes para ambos Ujú, y tener a esos dos jugadores ahí en el lateral. Pero, oye, como recambio a lo que ya hay y ujú. para contar con un lateral más natural, más largo, estilo Kyle Sí. Walker, que era lo que siempre ofrecía el City, no esa amplitud, pues puede ser una opción. Puede Ujú. ser una opción. No ha sonado de momento. De hecho, solo ha sonado Libramento, creo, pero está muy bien tirada, muy, muy bien tirada. Sí, hay algún jugador por ahí en Premier que pinta muy bien, pero bueno, acabará llegando igual algún central lateral, tipo lateral práctico del manager de A fútbol mí me claramente. sorprendió que no se contase nada con Jan Couto. Es verdad, es verdad. Jan Couto era propiedad del No me Citigroup, se acuerdo, fue al sí. Girona y al final lo terminó Bueno, fichando el está Borussia ahora. porque tenía, ¿Lo compró ya? sí, ¿Tiene opción de compra? sí, porque tenía una opción de compra obligatoria, si no me equivoco, de 30 millones. Hostia, qué El año barato. pasado estuvo cedido, este año se cumplieron los objetivos, creo, y ya está fichado, pero me sorprende que no haya tenido ni siquiera una mínima oportunidad en el City. Pero bueno, es cierto que la temporada pasada de Jan Couto del Borussia es bastante, bastante discreta. Es que Así 25 que millonazos. Sí, a ver, el Dortmund en general,
Sí, no ayudó. no fue su mejor año tampoco. La verdad que no, así que habrá que ver qué acaba pasando. Pero bueno, seguro que sacan algún jugador. Bueno, es que encontrarán algún uruguayo que encuentren con algún club Sí, guardado que tienen de la manga que de repente será Jesucristo. Es que, vamos, lo del City, o Joe Bellingham mismamente, ostras, también. seguro. Otra Y lo cosa, venderán por 100 millones otra vez. otra, otra cosa. Bueno, creo que por aquí podemos dejarlo. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Comentabas antes lo de expectativas. Es verdad, sí, El me City olvidas. tiene que ir a por todo otra vez. Sinceramente, con y sin fichajes, obviamente con fichajes hay más argumentos, pero incluso sin fichajes, a ver, eran muy necesarios, ¿eh? Pero tiene que ir a por todo otra vez. No, Rodri vuelve, esos problemas en el medio ya no los tienes, hubo fichajes en invierno, la plantilla mejoró, tienen que ser candidato número uno o número dos para ganar la Premier, tienen que volver a estar mínimo en cuartos semis de Champions y igual en las copas, Me las parece muy cosas como son. interesante preguntar, porque siempre preguntamos, ¿cuál es lo que esperas? Pero me parece más interesante preguntar cuál es el mínimo exigible. El mínimo de decir un 5. El mínimo exigible, pelear la Premier League hasta la última jornada, en el caso de que haya que llegar. Copas, yo creo que tienes que ganar una sí o sí, y la otra tienes que llegar lejos. Y en Champions, a ver, Champions sí que es cierto que es siempre como la que menos expectativas puedes generar, porque al final es en la que gana uno y fracasan todos los demás, Sí. que siempre hablamos de esto en Champions. Hombre, yo creo que unos cuartos, unas semifinales debería estar. Lo de este año, desde luego que no. Desde luego que no. A ver, con O esta. sea que sí. O sea, yo creo que mi mínimo exigible para el City es yendo a diciembre. Bueno, en realidad ya no es diciembre, ahora sería febrero. Que no juegue repesca, que pase directamente Eso también. entre los ocho primeros. Que en Boxing Day, porque yo ya voy año a año, ya voy medio año, que cierre, Sí, a ver cómo queda. campeón de invierno. Campeón de invierno, exacto. Y luego, pues, final de Carabao Cup. Que la Carabao Cup, la final, creo que es febrero, finales, marzo. Sí. Suele coincidir, pues bueno, pues por ahí que esté peleando un poco por ahí para llegar. Y luego ya veremos. Porque no es un año, es que no es un año al uso, creo. Ha sido una transición que es un poco Jürgen Kloppesca, como la temporada última de Klopp. Sí. Para mí ya creo que esa temporada ya era de cierre de Guardiola, ya era una temporada que perfectamente podría haberse ido y ha preferido que no. Entiendo que para hacer la transición y al siguiente dejarle el equipo lo mejor posible, ¿no? Claro, eso es. Cosa que Klopp hizo, que siempre me iba a decir, que siempre le recrimino, como si tomara el té con él a Ferguson. No sé, o sea, como si quedara Claro, Claro, yo quedo los viernes a comer con Ferguson. Siempre un whisky al final y cada uno en su casa, exactamente. ¿no? Pero, Y le recriminas la horrible transición del United, que claro, es el peor equipo de la última década de Premier, como casi. si pudiera exigirle algo yo a Claro, Ferguson. Pero bueno, así Alex al Ferguson. pobre Ferguson, un don nadie en esto Claro. del fútbol. Hostia, qué ridículo. Pero bueno, Así. creo que eso es. Mi mínimo exigible para el City es a febrero vista, a fecha vista de febrero. Bueno, por aquí vamos a dejarlo entonces. Ha sido Vale. unos 50 minutazos de mercado del Manchester City para quien se lo trague. Creo que ha quedado muy completo. Y si no queda Sí, yo creo completo, que sí. la hostia. Joder. Incluso podríamos haber dicho algo más, pero bueno, es que hay que cortar, hay que cortar. Se nos quedan El que cosas en llega el tintero. hasta, Se nos quedan el que cosas en llega el hasta el tintero. final, que lo deje en comentarios. Siempre quedan cosas en el tintero, pues se puede Exacto. hablar de esto, vamos, la vida. Sí, quien llega Pero al sí, final, que escriba en comentarios Vieira, que hace poco fue su cumpleaños. eso, muy bien. Vieira, O sea, Patrick, no, no co- Jonathan. comentario random en un vídeo del City, Vieira. Me Vieira. parece increíble, o sea, top. Espectacular. Bueno, gente que le gusta el marisco, que le gusta. Eso también, Fantástico, también. ¿no? Fantástico. Bueno, por aquí lo dejamos y nos vemos en Eso el es. siguiente vídeo. Chao, Entendido. chao, 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 chicos. chicos. Chao.